Hola, bienvenidos al curso Colbash, Matemáticas sin sufrir más. La materia es Geografía. Soy el maestro Luis Granados. Bienvenidos, gracias por estar aquí. Iniciamos. Empezamos con la palabra Geografía Universal. Geografía Universal o Geografía proviene del vocablo griego geo, tierra, y grafos, descripción, que significa descripción de la tierra. La geografía es la ciencia cuyo objeto de estudio es la localización sobre la superficie terrestre de los hechos y fenómenos físicos, biológicos o humanos, las causas que lo originan y sus relaciones mutuas. Un fenómeno geográfico es un acontecimiento de corta duración. La geografía es la ciencia que estudia la superficie terrestre, las sociedades que la habitan, los territorios, paisajes, lugares, regiones, que forman a relacionarse entre sí. Los geógrafos abordan el estudio general del medio y las sociedades que habitan de diversas tradiciones. Estas tradiciones son: 1. Los geógrafos próximos a la tradición física estudian varios aspectos del medio físico: relieve, clima, vegetación, etc. Los más próximos a la tradición propia de la cronología estudian los sistemas territoriales, ya sea que estos espacios naturales, en sistemas naturales, en regiones naturales o sociales, regiones humanas, espacios sociales. Los próximos a la tradición ecológica estudian las interacciones entre grupos humanos y el medio físico y el medio ambiente, el medio humanizado. Pasamos al tema de geografía general. Se divide en dos: la geografía física, tiene ciencias auxiliares. Las ciencias auxiliares son la geología, meteorología, la climatología, la astronomía, la paleontología. La geografía humana, ciencias auxiliares: la sociología, la historia, la economía y la antropología. Los principios básicos y división de la geografía. La geografía tiene principios como la localización, la causalidad, la relación y la evolución. La división estudia la geografía física, la geografía humana, el universo y las galaxias. Para hablar del sistema solar, el sistema solar se compone de estrellas y soles. Las estrellas y soles son parte del sistema solar, los planetas, los asteroides, y tenemos varias hipótesis de cómo se formó el universo. La hipótesis causal, la hipótesis de Laplace, la teoría del Big Bang o hipótesis del Big Bang, la hipótesis nebular, la hipótesis del encuentro, la hipótesis del protoplaneta y la hipótesis del campo unificado de Stephen Hawking. Las características del Sol. Bueno, dependiendo cómo veamos el Sol, se puede ver naranja, amarillo, blanco, azul, incluso verde, dependiendo cómo lo veamos, con qué instrumento lo estemos mirando u observando. Muy bien, el hombre llegó a la Luna. El origen de la Luna y su influencia, se dice que fue un pequeño asteroide que chocó con la Tierra, ese se desprendió y surgió la Luna. En la capa terrestre está compuesta de núcleo exterior, manto inferior, zona de transición, manto superior y corteza. La vida se realiza principalmente en la corteza humana o la corteza terrestre, que ya se humanizó. El eje de rotación de la Tierra está en esta dirección, tiene este eje terrestre y tiene un grado de inclinación de 23 grados. Aquí está el polo norte, aquí está el polo sur, aquí está el ecuador. La rotación es un movimiento que efectúa la Tierra girando sobre sí a lo largo del eje ideal denominado eje terrestre. Una vuelta completa, tomando en referencia a las estrellas, dura 23 horas con 56 minutos aproximadamente y se denomina día sideral. Entonces tenemos una vuelta completa alrededor del Sol que dura 365 días y tenemos una rotación sobre su propio eje que dura 23 horas con 56 minutos. Muy bien. Aquí tenemos la Tierra como gira. Está inclinada, tiene una inclinación. Aquí tenemos el sentido de la rotación, el plano de la eclíptica. Pasamos aquí una línea. Y el eje de rotación de la Tierra, que es este. Aquí tenemos 66, 33,
66.33 grados. Aquí tenemos otra forma de ver lo mismo. La rotación va en esta dirección. El plano de traslación de la Tierra alrededor del Sol es una línea elíptica, es decir, cuando la Tierra gira alrededor del Sol. 23.66 grados de inclinación o 66.33. El sentido de rotación del planeta va en esta dirección, el movimiento de rotación de la Tierra. Aquí vemos la Tierra y sus diferentes capas. Aquí tenemos el núcleo, luego viene el núcleo externo, el manto, que es la mayor parte de la Tierra, muy gruesa, y finalmente la corteza terrestre, donde realizamos las actividades humanas. Antes de esto, si vemos la atmósfera terrestre, vemos que está la troposfera, aquí muy cerca del suelo, relativamente, la capa de ozono, esta, la estratosfera, a más o menos 50 kilómetros, la troposfera está a 35 kilómetros, la estratosfera a más de 50 kilómetros, la mesósfera a 90 kilómetros, la termósfera y la exósfera a más de 500. Y aquí está la atmósfera de la Tierra. Todo esto comprende. Muy bien. Ahora sí. Se denomina traslación al movimiento de la Tierra alrededor del Sol, la cual describe a su alrededor una órbita elíptica. Así se toma como referencia la posición de la estrella. La Tierra cumple una vuelta en un año siderio, cuya duración es 365 días, 6 horas, 9 minutos y 10 segundos. Aquí vemos cómo la Tierra gira alrededor del Sol en una órbita elíptica. Elíptica significa en forma de cubo. La Tierra ha tenido varias eras geológicas. Las eras geológicas son Protozoico. Las eras geológicas son, repetimos, Proterozoica, 3.993 millones de microorganismos, Arqueozoica, grafito, Azoica, 4.600 años sin vida, luego la Cenozoica, 75 millones de años, la aparición del Homo sapiens, la Mesozoica, 130 primeros mamíferos, la Paleozoica, 300 grandes anfibios y glaciaciones. Hemos pasado por diversas eras. La cartografía se refiere al eje terrestre, a los paralelos, los polos, el ecuador, los meridianos, las coordenadas geográficas, latitud, longitud, altitud, el uso horario, los tipos de proyecciones, el globo terráqueo, las proyecciones geográficas, el tipo de mapa, masas continentales e islas, la hidrografía, la atmósfera, movimientos oceánicos y capas atmosféricas. Vamos con la geografía mexicana. Este es el territorio actualmente de México. Al norte con frontera con Estados Unidos, al sur con Guatemala y Belice. Aquí está el Golfo de México. Aquí está el Mar Caribe, aquí está el Mar de Cortés y aquí se encuentra el Océano Pacífico. Vamos con los climas. La clasificación de los climas es A, clima lluvioso y tropical, temperatura el mes más frío, tiene una temperatura superior a los 18 grados centígrados. El clima seco, la evaporación excede las precipitaciones, siempre hay déficit hídrico. El C, climas templados y húmedos, temperaturas medias al mes frío menor a 18 grados centígrados, superior a menos 3 grados centígrados, y al menos un mes de temperatura media superior a 10 grados centígrados. El D, los climas boreales o de nieve y bosques, temperaturas medias al mes más frío, es inferior a menos 3 grados centígrados, y las más cálidas superior a 10 grados. El inciso E, climas polares o de nieve, temperatura media del mes más cálido, inferior a 10 grados centígrados y superior a 0 grados. El F, climas de hielo perpetuo, la temperatura media al mes cálido es inferior a 0 grados.
Los subgrupos dependen de la precipitación y vegetación. Los primeros se describen con minúscula y los de la vegetación con mayúscula. Lluvias, F, todo el año. X, escasas todo el año. W, durante el verano. S, durante el invierno. Y M, de monzón. Son los diferentes tipos de lluvias. De vegetación, W, desértica. S, esteparia. T, tundra. F, hielos perpetuos o permanentes. Y B, de montaña. Aquí vemos una clasificación de los climas. Polar, aquí azul, muy intenso. Templado, aquí en verde. Árido, aquí en amarillo, el árido. Tropical, aquí en guinda. Mediterráneo, aquí en México, California, España, Italia, Grecia, Turquía, algunos países africanos, Egipto. Y de montaña, lo que está en negro. Aquí está, esto es clima de montaña, lo que está en negro. En Mongolia, China, aquí en Canadá, aquí en los Andes, aquí en el centro de México, aquí. Muy bien, pasamos a lo siguiente. La población mundial por regiones. Muy bien, hay miles de habitantes y en el año 2050 se espera en países desarrollados más de 9.000 millones. La población total va a ser más de 10.000 millones. 10.000 billones, perdón. En el año 2030 se espera que sean 9.000 billones. En el año 2040 más de 9.000 y finalmente en el año 2050 más de 10.000 billones. México es un país cuyo significado en náhuatl es el lugar del ombligo de la luna. Eso significa en náhuatl. Es un país localizado en América del Norte, su nombre oficial es Estados Unidos Mexicanos. La sede de los poderes de la Federación y de la capital de México es México o Ciudad de México, Distrito Federal anteriormente. Es la extensión territorial que ocupa la quinta posición en América, el 14º a nivel mundial, también la 14ª economía. Es el país con mayor población hispana, habla hispana o hispanohablante en el mundo y es al mismo tiempo el que tiene mayor población indígena en el continente americano, alrededor de 10 millones de personas que son de origen indígena. México tiene más o menos 130 millones de habitantes. Aquí viene el crecimiento poblacional en México. Estamos en el año 2020 y se dice que tiene 120 millones. En realidad ya alcanzamos 130 millones de habitantes. 2025 más o menos 130. En el 2030 cercano a 140 millones. Pero actualmente en el 2020 tenemos 130 millones de habitantes en el territorio mexicano. Limita al norte con Estados Unidos, al sureste con Guatemala y Belice, al este con el Golfo de México y el Mar Caribe, al oeste con el Océano Pacífico. Cuando vimos el mapa, ahí lo expliqué un poco. Bueno, aquí viene otro mapa. Aquí esto que se ve es el Golfo de México. Aquí esto color verde turquesa es el Mar Caribe. Aquí hacemos frontera con Estados Unidos. Aquí está el río Bravo. Y bueno, México tiene sistemas montañosos como la Sierra Madre Oriental, aquí es esta, la Sierra Madre Occidental, la Sierra Madre del Sur, y aquí en México, en esta zona, se juntan varias placas, la placa de Norteamérica y la placa de Cocos. Se pegan, se chocan. Aquí está el istmo de Tehuantepec, aquí está la península de Yucatán, aquí está la península de Baja California, Golfo de México, Mar de Cortés, Océano Pacífico, es lo que nos rodea. Bueno, México tiene una extensión de alrededor de 2 millones de kilómetros cuadrados, tiene diferentes climas, tiene diferentes regiones culturales, económicas y políticas, tiene una gran variedad, somos un país multicultural. Tenemos límites con Estados Unidos, con Canadá, ¿no? Con Guatemala, Belice.
Tenemos diversos ecosistemas en México. Tenemos diversa población de origen mestizo, indígena. Una gran migración a Estados Unidos. Hay alrededor de 60 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos. La escolaridad promedio es tercer año de secundaria. Tenemos 3 usos horarios: el del Caribe, el del centro del país y el de Baja California y Sonora. Hay una gran biodiversidad. Chiapas está en la selva lacandona, que está en Chiapas. Se encuentra la segunda biodiversidad más grande del mundo después de la Amazonas. Existen grandes placas tectónicas que efectivamente promueven y fomentan muchas veces terremotos. El último fue en el 2017. La placa de Cocos y la placa de Norteamérica chocan y entonces provocan grandes terremotos de mayores, a veces de más de 7 grados. Bien. México, sus sectores son la industria, la agricultura y servicios. En la industria, a diferencia de Estados Unidos y Canadá, es menos desarrollada. Está constituida por empresas pequeñas, tortillerías, panaderías, molinos, hasta grandes conglomerados, armadoras de automóviles, embotelladores de refresco, empacadores de alimentos, laboratorios farmacéuticos y fábrica de juguetes. En la agricultura no es muy desarrollada debido a la falta de nuevas tecnologías y falta de financiamiento, pero México ocupa uno de los primeros lugares en el mundo en deforestación. En nuestro país se han venido incrementando la producción de café, algodón, tomate, plátano, piña, aguacate. Otros productos que integran la gran cantidad apreciable de las exportaciones nacionales, dado una cantidad apreciable de entrada de estas divisas. La agricultura mexicana abarca numerosos productos que constituyen gruesos de alimentos populares y otros que sirven de forma sustancial a la exportación. Aportan grandes ingresos en divisas, como por ejemplo últimamente el aguacate. Servicios es menor en comparación con la de Estados Unidos y Canadá. El sector servicios se compone de áreas suaves de la economía tales como seguros, turismo, actividades bancarias, ventas al menudeo y educación. México firmó un acuerdo comercial con Canadá y Estados Unidos. La economía en esa región está plenamente industrializada. La implementación del Tratado de Libre Comercio primero en 1994 entre Estados Unidos, México y Canadá entró en vigor en el 94, buscando favorecer la economía de los 3 países, entre comillas, que en realidad la favorece Estados Unidos. Y el último acuerdo es el TEMEC, que es el tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, que es una actualización. Desafortunadamente en el sector de tecnologías nos fue muy mal. Estamos subordinados a Estados Unidos. Y vamos por la última parte, antes de terminar, el neoliberalismo. Pretende reducir las funciones del Estado en materia económica y social y delega directamente a los particulares, a privados, a empresas, motivar la inversión externa de capitales. Pretende trasladar la dirección de desarrollo económico y social del gobierno a la empresa privada con la finalidad de lograr plena incorporación de un país a una economía internacional de mercado. Ellos hablan de economía del mercado, hablan de los mercados, que en realidad no es otra cosa que monopolios, oligopolios y competencia monopolística. Globalización, economía, política y globalización económica y política. Es una tendencia del modelo de desarrollo neoliberal. Rompe las barreras proteccionistas nacionales, establece alianzas de libre comercio como el TEMEC, el TLC, entre países de una región determinada. Forma bloques económicos que permiten el desarrollo de las naciones. La idea es regionalizar, es decir, globalizar la economía nacional en el seno de otras economías para hacerla transnacional. De hecho, la globalización como la conocemos ya finalizó, según el doctor Alfredo Jalife, y lo que vamos a pasar es de globalización a regionalización. Así, por ejemplo, China está generando una región muy fuerte con sus socios y aliados y vecinos, y Estados Unidos y Canadá está haciendo otra región, y la otra región importante es Europa. Entonces el mundo se está regionalizando. Bueno, soy el maestro Luis Granados, espero que te haya gustado este curso de geografía rápido y nos vemos en la próxima. Gracias por tu atención, hasta luego.